Buenas noches, bienvenidos. Esto es Tabasco en la Ruta. La invitación es para que nos acompañe desde este momento, siendo las 8 de la noche con 3 minutos. Estaremos platicando muy a gusto con el secretario Ricardo Fitz Mendoza, el secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Buenas noches, secretario, ¿cómo está? Encantado. Y por supuesto lo acompaño en la conducción y es un gusto saludarlo como siempre. Víctor Ortiz, ¿cómo estás? Es el director de la revista Cumbre. Víctor, buenas noches, bienvenido. Gracias, Marlene, buenas noches. Gracias, secretario, por acompañarnos esta noche. Gracias a la audiencia por acompañarnos en este sexto programa de Tabasco en la Ruta. Vamos a dar los teléfonos para que la gente se pueda comunicar con nosotros. El teléfono en el estudio ya lo conoce, 316-3652. Hay una línea de mensajes exclusivamente WhatsApp. Por favor, le rogamos que no nos llame a este número, solamente el mensaje. Alguna pregunta que tenga, con mucho gusto estaremos dándole lectura. 9931-892841, repito, 9931-892841. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde el corazón de Tabasco 2000 a través de Televisión Tabasqueña. Recuerden, 94.9 de frecuencia modulada. Y por supuesto estamos transmitiendo totalmente en vivo para todos los municipios del sureste de la República Mexicana. Y vamos a entrar en el tema ya. Víctor Ortiz, adelante. Muy bien, gracias, secretario, bienvenido. Gracias. Vamos a platicar y vamos a llevar a la audiencia de Tabasco en la Ruta, bueno, todo lo que viene haciendo esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental que tú presides, y como lo dice su nombre, pues va de temas muy diversos, desde el tema ambiental, pasando por una serie de asuntos que tienen que ver con los reciclatones y demás, hasta temas muy específicos de energía. Secretario Ricardo Fitz, yo te preguntaré, con eso arrancamos esta emisión, ¿cómo van a casi 5 años de caminada esta administración? ¿Qué se ha cumplido? ¿Cuáles han sido los retos? ¿Y cuál es el escenario que tiene la dependencia que tú diriges en este momento específico? Gracias. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Siempre es un gusto y un placer acompañarles, de verdad, y poder informar a la ciudadanía. Efectivamente, ya es el 5.º año. Tenemos un escenario complicado, como siempre, desde el punto de vista de que Tabasco tiene un ecosistema frágil porque es trópico húmedo, es una llanura costera inundable, y esa fragilidad del ecosistema siempre genera retos importantes para poder confluir desarrollo y protección ambiental. Son dos temas que no deberían ser antagónicos, sino al contrario, deben ir de la mano, cohabitar. Tenemos la encomienda del gobernador precisamente de darle este orden a las cosas. Yo destacaría sobre todo los logros que hemos tenido en 5 años, uno muy importante que se va a concretar el próximo año. Por instrucciones del gobernador se han iniciado las gestiones para decretar por parte de la Federación, realmente es una gestión ante la Federación, ante la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAM, y la Semarnat, la laguna de Mecoacán como área natural protegida de carácter federal. Actualmente tenemos en el estado 2 áreas protegidas de carácter federal, que son la muy conocida Pantanos de Centla y Boca del Cerro en Tenosique. Y esta sería la tercera, muy importante porque además va a proteger el sistema lagunar de manglares de la zona de Mecoacán. Sin que suene a presunción, yo creo que ese será el gran legado ambiental de esta administración. Es un esfuerzo muy importante, claro, y sin duda alguna será un logro. ¿Qué beneficios trae, secretario, justamente el lograr este título, este registro? ¿Va a haber recursos? ¿Cómo se van a aplicar? ¿Qué beneficio trae en sí para también la población? Bueno, de hecho no sería posible sin el acompañamiento de los pobladores de la zona. En realidad ahí ya existen varios grupos que trabajan con protección de mangle a través de UMAS, básicamente, de unidades de manejo de la vida silvestre, y ellos han participado muy entusiastamente y de alguna forma han generado un consenso en la zona para poder dar este paso muy importante, que va a generar condiciones para gestionar recursos de otra índole. En total, el complejo tiene 16.000 hectáreas entre cuerpo de agua y manglares. Ahí se presentan 3 especies de manglar, mangle rojo, mangle negro y mangle blanco. Las 3 están consideradas como especies amenazadas de acuerdo a la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, emitida por Semarnat en 2010. Sí. Esto es muy importante porque Tabasco no estaba en esta lógica, digamos, de proteger el mangle desde el punto de vista normativo. Este es un paso relevante porque, bueno, no es un secreto, los manglares generan servicios ambientales muy importantes
Para las pesquerías, por ejemplo, son muy importantes porque generan el alimento para las especies acuáticas. Además, la laguna Mecoacán alberga muchas especies migratorias que vienen del norte del continente. Y desde el punto de vista social, que es un tema que le preocupa mucho al gobernador, la laguna, el sistema lagunar sostiene la economía de buena parte de lo que es Villa Puerto Ceiba, Chiltepec, El Bellote y otras 25 comunidades aledañas a la laguna. Por mencionar un ejemplo, en Mecoacán hay 6 cooperativas ostrícolas que tienen más o menos 700 socios que generan, o sea, el ostión es la principal pesquería de la zona, tanto por el volumen de producción como por el valor económico. La derrama que genera es muy importante en la zona y por eso es importante proteger el recinto, ¿no? La laguna. Si hiciéramos un cálculo de cuántas familias viven o sobreviven de la laguna, son muchísimas, miles de familias. Y esa es la principal preocupación del licenciado Núñez, realmente que proteger el ambiente tenga como efecto, al mismo tiempo, detonar el desarrollo de la zona. Que no sea un asunto exclusivamente de, digamos, ambientalista. Así es, no a ultranza, sino con una visión social. Es importante porque, bueno, para que la gente conserve las zonas que todavía tienen un estatus, digamos, natural, es importante que la gente pueda vivir y vivir bien de las actividades que sean compatibles con la zona. Es decir, genera economía. Claro, tendrá que generar más economía. Es que, por ejemplo, la laguna de Mecoacán tiene un potencial ecoturístico tremendo, ¿no? A futuro esa sería la apuesta, no nada más la pesca, sino evolucionar a otras actividades como el ecoturismo. Mencionabas que va a ser, lo decías tú, el gran legado ambiental de la presente administración. Ricardo Fitz, secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, ¿cómo lograr este impacto favorable en un estado que tiene esta prioridad social, pero que también convive con el tema petrolero, convive con actividades industriales en algunas zonas? ¿Cómo le han hecho ustedes al frente de la Secretaría para lograr esta convivencia sana? Realmente la batalla y la labor se va a librar y se libra constantemente en la mente de los tabasqueños y de los mexicanos. Es decir, sin un cambio de mentalidad, sin un cambio de paradigmas, sería muy difícil. O sea, nuestra tarea, nuestra función va enfocada precisamente a generar ese cambio cultural. Es importantísimo porque, mencionando ejemplos, ¿no? Si no cambiamos hábitos de consumo, difícilmente vamos a mitigar el cambio climático, la temperatura que está aumentando, los niveles de los mares. Eso va asociado directamente con nuestros hábitos de consumo. Es decir, no es tanto que digamos que estamos en favor en pro del ambiente, sino que hagamos cosas, o que dejemos de hacer cosas más bien. Claro. O sea, el tema es cómo cambiar nuestra visión del desarrollo. Hay algo que es muy importante, ¿no? Cómo convivir el aspecto que mencionaba justamente Víctor, la cuestión petrolera que trae consigo, aparte de cierto desarrollo, economía, pero también trae contaminantes importantes. Claro. Y sobre todo cuando estamos en un ambiente trópico húmedo, donde pues finalmente estamos luchando con estos aspectos, pero no hemos aprendido, y lo platicábamos, a vivir en un ambiente tan natural. O sea, cortamos un árbol y sabemos que hay otro, tiramos parte del monte y a los 2-3 meses nuevamente volvió a crecer. Es decir, no vemos tan afectado nuestro medio ambiente, sin embargo hay una afectación real que se está haciendo. Sin duda, lo que pasa es que el trópico es tan generoso que pareciera que no es tan impactado, pero sí lo es. Ustedes tienen el pulso. Desde luego. Para empezar, en los años 40 y 50 del siglo pasado, sufrió Tabasco un proceso de ganaderización en el que se derribaron miles de hectáreas de selvas, ¿no? O cientos de miles de hectáreas de selvas. Desde entonces, los tabasqueños tenemos una relación, un poco difícil con la naturaleza, porque vivimos del territorio, pero estamos constantemente agrediéndolo. Entonces, el reto es precisamente encontrar esa armonía. La actividad petrolera es una actividad industrial que necesariamente tiene riesgos y lamentablemente no toda la normatividad es facultad estatal. Buena parte o gran parte de las facultades para normar la actividad son federales. Pero hemos estado haciendo un trabajo, digamos, de mancuerna con la federación. Es muy importante, digamos, tener una relación fluida con la federación, con entidades como Profepa, como la CEA, para entre todos ir dando un cauce institucional a las afectaciones, porque efectivamente la industria afecta, pero también es una actividad necesaria por los empleos que genera, por la derrama económica. No podríamos imaginar a Tabasco sin la actividad petrolera, sin duda alguna. Como no la podemos imaginar sin la ganadería, sin el cacao, sin la copra, ¿no? Y además lograr esta convivencia, porque también genera, al final del día, el tema energético, el tema petrolero, genera también economía para muchas regiones del Estado. Secretario,
A mí me sorprende, y te lo he dicho en otras ocasiones, la cantidad de temas que tiene que ver la dependencia que ustedes tienen, el tema del aire, que lo vamos a platicar a lo largo del programa, pero también tienen que ver las zonas protegidas que tiene la entidad, un estado muy verde, muy frágil en términos de ecología y que requiere mucha atención, y al mismo tiempo toda esta, digamos, esta relación social que se genera en el ánimo energético. Vamos a platicar a lo largo de los próximos minutos cómo logran, antes de ir a la pausa, cómo logran, y dejamos la pregunta en la mesa, cómo logran todos estos temas en irlos llevando en zonas donde hay litoral y de repente en zonas de selva y zonas de ciudad, porque también las ciudades, Villahermosa concretamente tiene sus retos, ¿no? Sin duda es que la presión de la población urbana sobre las zonas, digamos, todavía conservadas es tremenda. Entonces, el reto sería, o es, básicamente, cómo lograr que la gente tenga actividades productivas, pero que sean amigables con el ambiente. Ese sería el reto principal. A futuro, yo creo que va a ser la apuesta de Tabasco. Sí, seguir trabajando. Ustedes están realizando acciones importantes que, como decía Víctor, vamos a tocarlas una a una, que unas de las que han tenido mayor éxito, o por lo menos ha tenido la respuesta social, justamente son estas campañas importantes de reciclaje. Cada vez hay más participación ciudadana y eso hay que reconocerlo. Claro. Realmente, de hecho, estamos por tener nuestro reciclatón de electrodomésticos el día 23 y 24 de noviembre. Aprovecho para hacer el comercial. De una vez. Sí, que ahí los esperamos en la explanada de la Plaza de Toros. Es un evento conjunto organizado por la Cernapan, la Semarnat, el Ayuntamiento de Centro y algunas empresas privadas. No sé si se pueda mencionar. CG. Pues si no, ya nos van a cobrar la salida, secretario. CG no Veritas, Grupo FENSA. Varias firmas empresariales que están apostándole también por aportar a esto. Sí, ese es un tema importante. Han entrado ustedes a ese dinamismo. No lo teníamos en Tabasco, el tema de reciclar materiales. Platicamos hace unos minutos pues, de la oportunidad que se genera en el reciclaje de árboles de Navidad, que ustedes también encaminan todos los años, ¿sí? Y cómo después de que se desarrolla este proceso pues, se convierten en productos que tienen una nueva vida, secretario. Sí, bueno, se hacen, por ejemplo, compostas. Es una de las muchas vertientes que se pueden hacer, ¿no? Pero yo quisiera, digamos, el principal mensaje que quisiera transmitir es que los reciclatones tienen como finalidad lo que comentábamos hace un momento, el cambio cultural. Es decir, no es tanto la meta de cuántas toneladas se logren acopiar o cuántos árboles. Eso sería secundario. Lo importante es dejar el mensaje en la población, en la mente de los tabasqueños, de la importancia de estas actividades. Claro. Es un tema educativo. Justamente estamos viendo en pantalla las imágenes de personas que llegan a diversos puntos a dejar material para reciclar en estos momentos. Para la gente que nos está escuchando a través de radio, el reciclatón de cartón y de papel que, pues, como ciudadanos, ¿cuánto no utilizamos? Por ejemplo, los niños que pasan de un grado a otro, pues todos estos cuadernos, todos estos libros que ya no son utilizados, bueno, a través de la Cernapan hacen un reciclatón y están de manera permanente. No quiere decir que cuando no estén realizando estas acciones, no quiere decir que no las estén recibiendo en la propia Secretaría. No, sí, desde luego, permanentemente se recibe, así es. Y la idea es, digamos, conforme se tengan más recursos, a replicarlo a nivel de los municipios también. Es importante, sería ideal eso. Para poder crear esta conciencia. Y cada vez justamente hay más participación de niños pequeños. Es que la apuesta tiene que ser hacia allá, la futura generación, ¿no? Son los que van a comprometerse más que nosotros. Claro. Secretario, ¿qué tanto nuestros cuerpos lagunares, nuestros espacios verdes se han mantenido? Difícilmente lograrlo, digamos, en términos sanos. El diagnóstico que ustedes tienen de la entidad, esta participación de la gente para evitar contaminar las zonas de selva, ¿qué tanto se ha avanzado en este terreno y qué tanto se puede hacer todavía para que todas estas áreas que son muy importantes en términos de ecología se puedan preservar? Bueno, varía un poco, depende de las zonas. Obviamente las zonas serranas todavía están mejor conservadas. Las zonas más amenazadas son las que van hacia la costa, digamos, porque incluso por el propio arrastre de la gravedad, todas las zonas costeras acumulan más contaminantes, que vienen incluso de otros estados, digamos, de corriente arriba de los ríos. Entonces, conforme nos acercamos a las costas, tenemos más problemas de contaminación, o en núcleos urbanos muy grandes como Villahermosa, también por la presión de la mancha urbana, pues es complicado.
el tema de las lagunas, que son también muy vulnerables. Y sobre todo que vivimos justamente en una ciudad, en el municipio de Centro, donde tenemos una de las lagunas principales, que ha sido una lucha constante, que vamos a tocar ese tema. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar con más información y por supuesto con esta entrevista con el secretario Ricardo Fitz Mendoza. Él es el secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Le recuerdo el teléfono 316-3652. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto estaremos dándole lectura. Enseguida regresamos. Esto es Televisión Tabasqueña en Tabasco en la Ruta. Volvemos. Gracias por continuar en Tabasco en la Ruta. 8 de la noche, 22 minutos. El teléfono, le recuerdo, 316-3652. También tenemos una línea de mensajes de WhatsApp, 9931-892841, para que se comunique con nosotros. Le damos la bienvenida esta noche también al subsecretario de Desarrollo Sustentable, a el señor José Raimundo Sauri Arias. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Que se suma justamente a la mesa. Víctor, continuamos. Sí, platicábamos, secretario Ricardo Fitz, buenas noches al subsecretario José Raimundo Sauri, sobre el tema de la Laguna de las Ilusiones, y eso nos da pie para tocar otro asunto importante que ustedes desarrollan en la Secretaría, como es el tema de las áreas protegidas. ¿Cómo vamos, subsecretario, en este asunto? Bien, buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. El tema de la Laguna de las Ilusiones sabemos que es un tema de interés prioritario para todos los tabasqueños. Todos los tabasqueños tenemos una experiencia con la laguna y bueno, sabemos bien que es un punto muy importante de atracción de visitantes al estado. Diariamente la Cernapam trabaja en la laguna porque es un área natural protegida y bueno, por ejemplo, puedo decirles que con el esfuerzo de los compañeros que hacen la labor diaria, se recolectan algo así como 300 kilos de residuos sólidos. Diario tenemos que estar haciendo esa labor impresionante de... Pero el tema de la laguna, bueno, por ser un cuerpo de agua, también tiene incidencia la Federación a través de la Conagua y al estar dentro de la ciudad de Villahermosa, el Ayuntamiento del Centro. Básicamente con esas dos instituciones y órdenes de gobierno trabajamos. Y la Zagarpa. Y la Zagarpa, perdón, también por el tema de la pesca, sí. Y bueno, hay comités que hemos creado, tenemos una comunicación fluida, detectamos alguna irregularidad y de inmediato la comunicamos y se toman las acciones correspondientes. Hay que decirlo también, como el secretario mencionaba hace tiempo, es un tema cultural para que los villahermosinos y los visitantes cuidemos la laguna, le bajemos a la presión que tiene y se realicen las obras de mantenimiento y correctivas que se tengan que hacer para que el cuerpo de agua se mantenga sano. ¿Nos recuerda, subsecretario, cuál era la dimensión original de la Laguna de las Ilusiones? Eran más de 400 hectáreas y ahorita solamente hay 250. 250 hectáreas. Prácticamente estamos reducidos a la mitad. Sí, no solo pasó con la Laguna de las Ilusiones. Originalmente hay registros que en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX había 26 cuerpos de agua en lo que hoy es la mancha urbana de Villahermosa. Hoy quedan 7. Quedan 7, es decir, hemos ido con la presión, el crecimiento de la población y los asentamientos humanos. Nos hemos asentado incluso en zonas que antes eran lagunas. La Laguna del Negro, por ejemplo, es uno de los ejemplos más sobresalientes en ese caso. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo ir caminando? Porque finalmente no puede hacerlo una institución, un gobierno, una dependencia totalmente solo o aislado. Tiene que haber una coparticipación justamente con la población, porque somos la población en general quienes vivimos, convivimos y estamos cerca de estos mantos acuíferos. ¿Cómo convivir de manera armónica entre la naturaleza y pues los seres humanos? Sí, lo mencionaba también el secretario en su intervención anterior, el tema se trata de un necesario cambio cultural que debe comenzar ya, ya comenzó, y uno de sus pilares debe ser el tema de educación ambiental, no solo formal, sino también no formal, de modo que desde muy pequeños los niños y las niñas tabasqueñas entiendan que tienen un capital invaluable de un gran valor que debe ser preservado y aprovechado en su justa dimensión y racionalidad, no solo hoy, sino para futuras generaciones. La laguna es de todos y todos tenemos que cuidarla.
creo que han sido importantes los esfuerzos que se han hecho en esa materia, y también sería importante decir que una política de difusión, de información acerca de los beneficios que la laguna nos da y lo que podemos hacer, claro, sería también muy importante, ¿no? Como dije, con los 3 órdenes de gobierno alineados, porque es un tema que involucra a todos. Secretario Fitz, ¿sí?, volviendo al propio nombre, áreas protegidas, a lo mejor mucha gente no sabe que tenemos en Tabasco zonas muy específicas que están valoradas, están bajo este código. ¿Dónde están? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo interactúan para que se mantengan, valga la redundancia, como áreas protegidas? Tenemos 14 áreas protegidas de carácter estatal, más las 2 federales que ya comenté. Están repartidas en todo el territorio del estado. No todas son grandes, hay algunas más pequeñas, pero la misión primordial de esta política pública es precisamente que se generen espacios para que la población tenga manera de realizar actividades productivas sustentables, amigables con el ambiente. Por ponerte ejemplos, en las zonas serranas donde hemos trabajado, la Sierra de Tenosique, la Sierra de Tacotalpa, la Sierra de Macuspana, la Sierra de Huimanguillo, se ha trabajado con actividades como apicultura, se ha reforestado con especies nativas. La Cernapán continuamente ha hecho esta labor de reforestación con especies nativas. Este año en total se entregaron 37,000 árboles o plantas nativas, tanto maderables como frutales, exclusivamente de especies nativas, aclaro. ¿Cuáles son las especies nativas para que nos quede un poquito más claro? Bueno, por poner ejemplos, el maculís, el caimito, la caoba, la el guayacán, el zapote, el pinto, lo que es originario de Tabasco. Así es. Lo comento y lo recalco porque, bueno, otra actividad diferente es la que realizan entidades como Comesfor y Conafor, que están enfocados a plantaciones comerciales, maderales comerciales. Sí. Aquí estamos hablando de reforestación que no tiene un fin tan específico, digamos, económico, sino que sea sustentable. No quiere decir que no se aproveche, pero tiene otro enfoque diferente, más de tipo de conservación. Perdón, sí. Para recalcar, con estas plantas que entregamos beneficiamos a 1,700 productores de 128 comunidades. Entonces sí hay un fin social también en esto. Es mantener toda esta, sobre todo, subsecretario, el tema del equilibrio. Ahí también es muy importante el tema silvestre, ¿no? Toda la parte, no solamente la parte verde de plantaciones, sino también esta conservación de la vida silvestre. Ahí cómo interactúa la Secretaría, qué han hecho, qué tanto Tabasco está realmente en esta vertiente global de mantener las áreas verdes, pero también la vida silvestre. Sí, hay una liga total entre un tema y otro. El caso de las unidades de manejo y conservación de vida silvestre en Tabasco es muy interesante porque, bueno, responde a una política nacional que a su vez se deriva de políticas mundiales, en las que se determinó que en cierto grado de confinación y control, especies silvestres que no han sido domesticadas, pero que prestan servicios ambientales muy importantes, por ejemplo, el mantenimiento de la cadena alimenticia en todo un ecosistema, puedan ser protegidos, se puedan reproducir en cautiverio y puedan servir como reproductores para después liberar organismos en áreas en donde se determine que hay necesidad de esa población. O donarlos para fundar nuevas UMAS también. Estamos hablando en este caso de una especie animal, de fauna, pero también hay flora, por ejemplo, el cedro que todos conocemos en Tabasco y todos queremos y apreciamos muchísimo, no solo aquí, sino prácticamente en todo el mundo, es una especie que está protegida. Para poder aprovecharla, ahora se tiene que entrar en un esquema de unidad de manejo y conservación de vida silvestre. Lo mismo que para el manatí, que para la iguana verde, el mono zaraguato, fauna representativa de gran importancia ecológica. El venado, inclusive. El venado cola blanca, que son especies nativas y se cuidan y se reproducen en cautiverio. Pero no solo eso, las UMAS también pueden tener fauna exótica, silvestre. El caso del Yumká, el Yumká también es un área natural protegida. Hay fauna exótica originaria de África que allí se mantiene en condiciones de protección y cuidado y se pueden reproducir también para intercambios y todo este manejo que se puede hacer con la fauna. ¿Cuál es el interés que tiene el gobierno del estado, específicamente el gobierno de Arturo Núñez, del manejo y la conservación de estas áreas protegidas naturales que sin duda pues requieren una inversión importante?
Bueno, por ejemplo, hablando de las sumas, tenemos como gobierno del Estado tenemos 2 sumas que son, digamos, del gobierno. La granja de tortugas está en Nacajuca y la granja de cocodrilos que está en Tamultén. Ahí hay más o menos, número cerrado, 6.500 tortugas de las diferentes especies y 600 cocodrilos. La misión primordial es, digamos, reproducir especies que tienen estatus ya sea de amenazadas o en peligro de extinción o que tienen, digamos, de cuidado especial. Son, digamos, las diferentes categorías que tiene la ley. El objetivo, ya lo mencionaba su secretario Sauri, es obtener ejemplares para incrementar la población, para repoblar y para también donar a futuras UMAs, a gente que quiera emprender algo así. Hay UMAs de conservación y UMAs de aprovechamiento. Es decir, las que tenemos como gobierno son para conservación, porque la misión del gobierno no es económica, pero si algún particular, hay muchos aquí en el Estado que tienen ya este tipo de iniciativas, quiere emprender, o digamos, un negocio o una actividad económica que sea sustentable, que sea amigable con el ambiente, una buena opción son, por ejemplo, ese tipo de aprovechamientos sustentables de especies animales o vegetales. Les podemos donar organismos y se le puede asesorar a la persona para que recurra a la Semarnat, registre su UMA y pueda iniciar su emprendimiento. Pero todo regulado, digamos, todo dentro de la norma. Es decir, buscando diversificar inclusive la propia economía, un particular que pueda tener las condiciones de terreno y las condiciones ambientales para que viva alguno de estos organismos protegidos, puede ser sujeto a donación. Sin duda. Y capacitación, por supuesto, por parte de la institución. Va de la mano, damos muchos talleres al año al respecto, tanto de manejo de tortugas como de cocodrilos. Y no es un tema menor, este año realmente una reconocida empresaria restaurantera aquí del Estado se acercó con nosotros para comentarnos de la iniciativa de un chef de un país europeo que estaba interesado en obtener tortugas oceacuícolas de aquí del Estado. Y vaya, es un alimento para el tabasqueño. Así es, pero digamos, es un platillo que en Europa se cotizaría muy, porque es gourmet y es exótico y de altísimo valor económico. Entonces se puede generar un mercado muy interesante y al mismo tiempo se aprovecharía para que la economía del Estado se detonara en actividades muy sustentables, muy amigables con el ambiente. Por eso pienso que no está peleado el desarrollo con la naturaleza. Es decir, no solo la producción de la mojarra, de la tilapia, sino que aquí ya estamos hablando de una especie que está, en el caso de la tortuga, ¿en qué nivel está? ¿Es una especie protegida? Depende de la especie. Por ejemplo, la tortuga blanca está en peligro de extinción. Sin embargo, la granja que tiene el gobierno del Estado es vanguardia a nivel internacional porque tenemos la población más grande en cautiverio y reproduciéndose además. En el mundo. En el mundo. Así es, somos líderes en eso. Secretario Fitz, subsecretario Sauri, ¿qué tanto Tabasco aplica, digamos, usemos el término de tolerancia cero? ¿Qué pasa cuando se rompe este equilibrio que se está buscando y que ustedes son, digamos, garantes de que ello sí se cumpla? ¿Hay sanciones? ¿A quién le toca? ¿Qué sería el siguiente paso para que esto sea realmente cumplido, no? Bueno, las sanciones le corresponden a la Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente, la Profepa. Nosotros coadyuvamos con Profepa. O sea, tenemos un rol que jugar ahí, pero básicamente de la mano con Profepa. Hay una excelente relación con la delegación estatal de Profepa, por cierto. Digamos que ahí es un poco de supervisión, normatividad. Yo insistiría, sí se hace la inspección, se sanciona, pero obviamente el número de inspectores que tenemos en conjunto, todas las instituciones, sería imposible, digamos, cuidar todo el territorio. Yo insisto, recalco, tenemos que evolucionar hacia el cambio de mentalidad. Cuando, digamos, podemos comer las tortugas, sí se puede, pero que provengan de una UMA registrada, que no sean tomadas del ambiente, no sean de captura furtiva. Eso se puede hacer bien, ya se hace, pero tiene que haber un cambio de mentalidad de parte de todos nosotros. Subsecretario, ¿cuáles son las especies que están protegidas o que están en cautiverio en las UMAs? ¿Nos puede enumerar algunas de ellas? Claro que sí. Bueno, primero que sí, hay 82 UMAs. El secretario se refería a 2 que tiene el gobierno del Estado, pero hay 82 de particulares diseminadas o de ejidos diseminadas en el Estado. Hay mamíferos, reptiles, pero hay un caso muy importante que es bueno que lo conozca la población. Hay una unidad de manejo de conservación y vida silvestre en Paraíso que está tratando de recuperar poblaciones de cangrejo azul. El cangrejo azul es un animal emblemático, paradigmático de la costa, tabasqueña, del manglar tabasqueño, y durante mucho tiempo ha sido un alimento muy codiciado.
Se explotó terriblemente hace muchos años, antes de que hubiese regulación y normatividad. Y ahora estos nativos de Paraíso que aprecian el cangrejo están haciendo esfuerzos muy loables por tener una unidad que les permita reproducir y liberar al medio. Esfuerzos como ese merecen el apoyo no solo de los gobiernos, sino también de la población en primer lugar, y también de los empresarios que puedan ver en este tipo de iniciativas un espacio también para apoyar y deducir impuestos y hacer esquemas en donde todo el mundo participe y se logren los propósitos para lo que la política y los programas se han hecho. Hay otras especies emblemáticas, ¿no? El manatí, por ejemplo. El manatí, la mojina, el pochitoque, que de alguna manera eran parte de la alimentación del tabasqueño. En la granja del gobierno del estado hay 6.500 tortugas. La mayoría son icoteas, casi el 80%, pero tenemos esta población de tortuga blanca y además mojina, pochitoque, guao, taimán y 7 especies dulceacuícolas que son de gran valor cultural y alimenticio para Tabasco. Muy bien, subsecretario. Vamos a hacer una breve pausa. Antes de ir a la pausa, se comunicó el señor Hilario Lara Silván del municipio de Centro y nos pregunta que si tienen algún centro de acopio de baterías alcalinas y que dónde están ubicados. Al regresar de la pausa le respondemos al señor Hilario. Vamos a hacer esta breve pausa. Estamos en Tabasco, en la ruta. No se vaya, continuamos con más. Gracias por continuar en Tabasco en la ruta 316-3652, el teléfono en el estudio 94.9 de frecuencia modulada. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde el corazón de Tabasco 2000. El teléfono para mensajes 9931-892841 para que se comunique con nosotros. Le damos la bienvenida al subsecretario Carlos García Alvarado, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Bienvenido, secretario, a la mesa. Muy buenas noches. Y bueno, qué bueno que está aquí el subsecretario Juan Carlos, porque ahora sí nos va a responder la pregunta del señor Hilario Lara Silván, que dice que si hay algún centro de acopio de baterías alcalinas y que dónde están ubicados. Okay. Su primera pregunta. Mi primera pregunta, muy buenas noches. Sí, hemos establecido una opción de oportunidad hacia la ciudadanía para que pueda llevar sus residuos, de manera particular para la pregunta de pilas, en la explanada de la Plaza de Toro, de manera particular en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, y el número de teléfono también lo proporciono, 019933-100356, es un teléfono directo en el cual puede, a través de la Subsecretaría, se reciben, se coordina la recepción en un horario laborable de 8 a 3 en días hábiles, y podemos recibir no solamente el tema de las pilas alcalinas. Como ya se comentaba, la Secretaría coordina con instituciones gubernamentales, sector empresarial, asociaciones civiles, instituciones de educación superior y la ciudadanía en general, 5 campañas de acopios de residuos en el transcurso del año, que son el de pinos navideños, que es en los meses de enero y febrero. Tenemos el de papel y cartón, que es particularmente en el mes de julio. Hay una campaña permanente que se establece con la Secretaría de Salud, que es lo de acopio de neumáticos usados, de llantas, el acopio de pilas, que es en el mes de octubre, y la invitación que le hizo el secretario para el 23 y 24 de noviembre, el reciclatón de residuos electrónicos. Independientemente de estas fechas que están establecidas, se puede hacer contacto directamente a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental y ahí coordinamos la recepción, porque como tenemos un enlace y una coordinación durante todo el año con las instituciones que coordinan las campañas, podemos tener el acopio en la explanada de la Plaza Toro y poder coordinarnos con estas empresas para hacer la recolección y, dependiendo de la naturaleza y características del residuo, poderlo llevarlos a reuso, reciclaje, ser utilizados en un proceso productivo, lo que denominamos coprocesamiento, tratamiento, disposición final. Muchos de estos tratamientos de disposición final, por ejemplo, para el tema de residuos electrónicos o pilas que contienen sustancias peligrosas, pues se recolectan y se
transporte son llevados a otros estados a través de empresas autorizadas por la federación, ¿no? ¿Están ustedes ubicados, para que le quede claro al señor Hilario, por la Plaza de Toros? En la explanada de Plaza de Toros. En la explanada, ahí podemos ir a dejar las pilas que tengamos en casa guardadas. Así es. Porque luego las tenemos como que en el cajón. ¿Cuál es la recomendación? ¿Meterlas en una botella de plástico? ¿Cómo llevarlas? Sí, mire, las recomendaciones que establecemos para las pilas es que tapar los poros con cinta, los polos. Aislarlos porque con la humedad pues tienden a deteriorarse la capa o la carcasa que la mantiene cubierta, y ahí es con la humedad es donde liberan ya las sustancias, los metales con los que contiene, y no, tener su almacenaje relativamente con corto plazo, llevarlos con nosotros directamente, como comentaba en la subsecretaría, y ahí nosotros le buscamos una opción, digamos, segura y sustentable para un manejo adecuado, que es el principio de la política que nosotros como institución privilegiamos en el manejo integral de los residuos, que es la valorización de los residuos, ¿no? Entonces, hay opciones durante todo el año para que poder llevar sus residuos y que nosotros podamos darle un manejo seguro y adecuado. Secretario Fitz, en esta batalla, digamos, por el equilibrio ambiental que se desarrolla en la administración a través de la dependencia que tú diriges, faltaba esta parte de reciclar y involucrar a la ciudadanía, no llevar tantos productos nocivos hacia la naturaleza, estos productos que dañan tanto, incluso espacios lagunares. Este reciclatón, los resultados, ¿cómo los valoras? Bueno, hay cifras concretas de los de este año. En el caso de pinos navideños, se reciclaron 2.202 pinos. En el caso de las llantas son casi 170 toneladas de llantas. Pilas son 2.610 kilogramos. Y en el caso... Son llantas que ya no llegaron a la laguna, sino que están ya procesadas, arbolitos que están también reutilizados. Así es, y papel y cartón más o menos 12 toneladas y media. Esos son los resultados. Realmente, yo insisto, son cifras, digamos, tal vez no tan altas, pero que encierran detrás de sí un esfuerzo de cambio cultural importante. Y lo ideal sería, obviamente, que la sociedad civil se organizara a nivel de colonias, a nivel de ayuntamientos, de municipios, y que les pudiéramos prestar la asesoría para que ellos hicieran su propio esfuerzo y que solamente nos dedicáramos a copiar. Pero sería ideal que en cada núcleo poblacional se realizara ese esfuerzo. Ese sería el punto, digamos. Por ejemplo, en la cuestión que ha sido el que ha tenido mayores respuestas es el de pinos, que vemos que la gente, yo por lo menos he visto que año con año aumenta la afluencia de personas a dejar sus pinos, que ya viene justamente enero y febrero, que son los meses donde ustedes, ¿qué hacen con estos pinos? ¿Sí hay una reutilización? Sí, claro. Sí, en relación a los pinos, tratamos de reutilizar todos los componentes que acompañan al pino natural navideño, como son las bases, las tablas. Comentarle que todas las que se acopiaron a principio de año fueron utilizados para hacer mesas, sillas, en el stand también de la feria, y que sirvieron para capacitación de niños que asistieron para talleres de reutilización y reciclaje de papel y cartón ahí mismo en la feria. Y entonces, y también el tema de las bases que se utilizan, las bases verdes en las que vienen los pinos, se utilizan también para reproducir semillas de árboles en los viveros. También fueron utilizadas como estacas también para cercos en los viveros, además de todo el proceso de trituración que sufren los pinos navideños. De manera particular, en la División Académica de Ciencias Biológicas, los profesores investigadores están haciendo trabajo de composta, de mejoradores de suelo, utilizando diferentes tipos de componentes de degradación, de estiércol, ¿no? De manera particular. Entonces, sirve también para un proceso de investigación, de aprendizaje con docentes, con profesores investigadores y con estudiantes en las instituciones de educación superior. Creo que estamos tratando de hacer sinergia en todos los componentes, no solamente en el tema cultural, sino también en los procesos de investigación. Muy bien. Secretario Fitz, subsecretario Juan Carlos García, otro tema importante que pareciese que en Tabasco no lo es, pero por supuesto que ha tomado mucho auge, la contaminación de otro punto, el aire. ¿Qué está haciendo la Secretaría en este tema? Vemos otras ciudades, sobre todo ciudades del norte y el occidente, que han entrado muy fuerte a este asunto. En Tabasco, ¿cómo estamos, secretario, subsecretario? Bueno, tenemos una red de monitoreo que tiene en total 10 estaciones. Están ubicadas, básicamente tenemos una alianza, convenios con instituciones de educación superior. Aprovecho para agradecer también a ellos.
Por ejemplo, tenemos con el Tecnológico de Villahermosa, con la Universidad de Fuerzas Autónomas de Tabasco, en la División de Ciencias Biológicas, con el Tecnológico de Centla, el Tecnológico de Comalcalco, el Tecnológico de Los Ríos que está en Balancán, el Tecnológico de Villa La Venta en Huimanguillo, el Tecnológico de Macuspana, la Universidad Politécnica del Centro, la Universidad Politécnica de Golfo de México, hasta donde recuerdo son ellas. Y esta red de monitoreo precisamente, aunque tiene deficiencias, lo reconocemos porque también tenemos limitantes presupuestales, pero los equipos están en buen estado y se está monitoreando la calidad del aire permanentemente. Y tenemos una calidad del aire, ya Juan lo explicará más a detalle, pero aceptable en el estado. Aceptable en el promedio, porque en general es buena, pero tenemos picos en el año, sobre todo en la época de estiaje. Lamentablemente todavía tenemos la costumbre en Tabasco de las quemas agrícolas, las quemas de pastizales. Entonces, durante la época de estiaje que la gente aprovecha para quemar los pastizales, sí se dispara un poco el índice, y por eso en el promedio tenemos una calidad regular aceptable. Pero en realidad fueron solamente 9 días del año que tuvimos estos picos, básicamente por quemas agrícolas. Quemas agrícolas. Entonces, si hay un monitoreo del aire, hay gente que no lo sabe, subsecretario, en el estado. Sí, como comentaban, en el Instituto Tecnológico de Villahermosa tenemos una estación de monitoreo automatizada que mide contaminantes criterios como son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono y las partículas igual o menor a 10 micras. Se emiten boletines diarios, hay resultados diarios de cuál es la tendencia de estos contaminantes en términos de calidad del aire. Se comparan con una unidad de medida denominada índice de calidad del aire, lo que conocemos con IMECA, en los cuales se establecen los rangos, por ejemplo, de 0 a 50 cuando la calidad del aire es buena, de 50 a 100 cuando es regular, aceptable. Cuando rebasa los 100 puntos de IMECA, ya la calidad del aire se considera como mala. Cuando llega a los 150 a 200 se considera como muy mala calidad del aire, y de 200 a 300 como extremadamente contaminada la calidad del aire, ¿no? Entonces, como comentaba el secretario, han sido pocos los días que se han visto rebasadas en comparación con todos los días que llevamos del año. Estamos hablando de un porcentaje alrededor de 2 o 3% en términos de días que se ha visto rebasada, de acuerdo al IMECA, los 100 puntos, pero que básicamente estamos hablando en términos de concentración. Por ejemplo, para las partículas menores o iguales a 10 micras, que la norma oficial establece una concentración de 75 micras, es decir, es igual a 100 puntos, hemos llegado a 104, 105 puntos, es decir, se ha rebasado en lo mínimo, porque las características geográficas del estado, donde es planicie, privilegia la dispersión de los contaminantes, y sobre todo porque la norma establece concentraciones en un periodo de tiempo, es decir, que sí hay momentos en los que se ha visto rebasado, pero posteriormente la calidad del aire relativamente llega a ser buena y aceptable. Es decir, que en ese sentido, y la ciudadanía puede acceder a toda esta información a la página de la Secretaría. Ahí están todas las bases de datos de los boletines diarios en términos de calidad del aire para el Instituto Tecnológico de Villahermosa con estación automatizada, y además puede también acceder a los otros 10 puntos de muestreo, como comentaba el secretario, en las instituciones de educación superior. Ahí está la información disponible. La hemos ofertado también para el tema de las instituciones por temas de investigación, que sirva para el análisis y la preparación de los estudiantes y de los profesores investigadores. Estas estaciones justamente que hay en los diversos puntos del estado, que están asentadas principalmente en instituciones de educación superior, la calidad de aire que hay en Villahermosa no es la misma calidad de aire que hay en la Sierra, que hay en la Chontalpa, por ello están dispersas estas estaciones que miden. ¿Ha habido alguna contingencia realmente donde el aire sí preocupe a la salud de la población? Mire, hablando en términos de contingencia ambiental, la contingencia ambiental está definida precisamente cuando algún contaminante, de manera particular en calidad del aire, rebasa y tiene condiciones que puede perjudicar la salud. Por ejemplo, la Ciudad de México establece de manera particular la CAME, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que para que se declare una contingencia ambiental, las concentraciones del contaminante de los que ya mencioné rebase los 150 puntos. Es decir, ya hay una alerta, se puede establecer una alerta en términos de contingencia ambiental
por derivado de una muy mala calidad del aire. Ahorita actualmente de los registros que llevamos hasta la fecha no hemos tenido condiciones de contingencia ambiental como tal, pero esto no nos limita, no nos impide como instituciones, como ciudadanía, como sector empresarial a irnos preparando precisamente para en este caso mantener las condiciones de calidad del aire favorables que tenemos en el estado. Y también en los otros municipios, en los municipios donde están establecidos los 10 puntos de muestreo, se determina que el mayor contaminante que se tiene, por lo que comentaba, derivado a quemas de pastizales, a condiciones climatológicas extremas de alta radiación solar, para nosotros es muy importante en términos ambientales como de salud pública el medir las partículas menores o igual a 10 micras, sobre todo porque son partículas que pueden causar problemas respiratorios a personas susceptibles como tercera edad, niños, recién nacidos, que pueden verse vulnerables a problemas de salud derivados a altas concentraciones de este contaminante. Además, las quemas agrícolas están consideradas como una mala práctica, porque degradan el suelo, degradan el ambiente y no contribuyen a la productividad de ningún sistema de producción. Y ahora sabemos por ustedes que bueno, pues es la principal fuente de contaminación, a diferencia de los automotores o la parte industrial en otras entidades. Bueno, pues es importante que se esté monitoreando, que el ciudadano sepa que hay una autoridad que está siguiendo todos los días este control, ¿no? Secretario, otro tema importante en este nuevo marco regulatorio energético que se vive a nivel nacional, la creación de esta Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la famosa ASEA. Me gustaría antes de ir a la pausa que nos comentaran, porque es muy interesante, a lo mejor mucha gente no lo sabe, que ustedes tienen una coordinación, incluso se firmó un convenio con esta importante agencia nacional, ¿no? Bueno, primero que todo recalcar que hemos estado insistiendo en que la necesidad de que la ASEA aperture una ventanilla, una oficina representativa en Tabasco. Sí, sin embargo, bueno, en lo que eso se logra, que no quitamos el dedo de renglón, tenemos un convenio en una primera etapa para la supervisión e inspección de estaciones de gasolinerías. Todavía no es, digamos, todo el conglomerado de actividades que la ASEA supervisa, pero la idea es evolucionar hacia allá. Hoy por hoy la ASEA realiza una importancia para Tabasco, sobre todo porque como es la entidad que regula y sanciona todo lo que tiene que ver con actividades de petrolíferos, porque antes era la Profepa, pero ahora es la ASEA la que sanciona todo esto, entonces es de una importancia mayúscula para nosotros. ¿Que depende de ustedes? No, la relación institucional la tenemos, pero la ASEA es una entidad federal. ¿Ustedes cómo coadyuvan ahí justamente? Porque bueno, sí tenemos muchísimos casos, por ejemplo, Huimanguillo, Cárdenas, que son los que tienen un poquito más de prevalencia. Con el actual marco normativo, lo que está en nuestras manos hacer es mandar una inspección y inmediatamente después notificar a la ASEA el caso. Pero ya queda en manos de la ASEA todo el seguimiento. Son el primer contacto, son el verificador de alguna manera. Pudiéramos serlo, o sea, lo somos cuando la ciudadanía acude a nosotros, pero digamos, la normativa indica que esa sea el responsable. Así es. Tabasco siendo un estado pues energético por excelencia, teniendo tantas operaciones tanto de hidrocarburos como de gasolina como de electricidad, pues debería de Tabasco tener esta pues no sé si una oficina o una oficina regional por la importancia de la entidad. Hemos visto que el estado a lo largo de todos estos meses, todos estos años, ha ido forzando a que llegue esta oficina. ¿Qué tan cerca estamos de que la ASEA tenga aquí presencia física, secretario? ¿Y cuál ha sido la gestión nacional? De hecho, el propio gobernador ha encabezado el esfuerzo. Básicamente es un tema, entiendo yo, de presupuestos. Lo que nos ha manifestado la ASEA es que, bueno, la crisis económica también los ha afectado y que por ello están limitados en este momento para abrir la oficina aquí en Tabasco. Va a seguir esta gestión, debe seguir hasta que se logre, ¿no? Claro que sí. Subsecretario, este convenio, ¿qué tanto, pues está muy limitado, pero qué tanto ha caminado en estos meses? Sí, mire, sobre todo el convenio que se firmó en el mes de abril de este año es para establecer vínculos de coordinación para desarrollar acciones de gestión ambiental e inspección y vigilancia ambiental para estaciones de servicio de gas LP y de gasolina. Exclusivamente. Exclusivamente nada más. Estamos en la etapa de preparación y evaluación del personal de la Cernapam para que lo capacite la ASEA y los pueda, digamos, en términos como acreditar, para que puedan hacer trabajos de evaluación de impacto ambiental, gestión integral de residuos, así como también el tema de licencias de funcionamiento y a su vez la capacitación para la formación de inspectores ambientales para este sector. Entonces estamos en
en esa etapa estableciendo los contactos de capacitación y de aceptación del personal de la Secretaría para que se pueda acreditar. Y en el próximo año ya trabajar directamente ya en los procesos de evaluación de los estudios que ingresen a través de la CEA en materia de evaluación de impacto ambiental, residuos y emisiones a la atmósfera. Y a su vez también establecer, de acuerdo al padrón de establecimientos que se tengan en el Estado, cuáles son los que se pueden iniciar los procesos de inspección y vigilancia ambiental. Vamos a hacer una breve pausa. Le agradecemos que nos haya acompañado el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Juan Carlos García Alvarado. Subsecretario, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a hacer una breve pausa, 316-3652, el teléfono en el estudio. Volvemos enseguida. Esto es Tabasco en la Ruta. Listo. Gracias por continuar en Tabasco en la Ruta, 316-3652. El teléfono en el estudio, le repito, el teléfono de mensajes 9931-8928-41. En estos momentos seguimos platicando con el secretario Ricardo Fitz Mendoza de la Cernapam, y también nos acompaña ya en la mesa el subsecretario Carlos Francisco Reyes Abreu. Él es subsecretario de Fomento a la Política Ambiental, y vaya que viene acorde porque el mundo ha tenido muchísimos cambios, principalmente en política y cambio climático. Tabasco no es la excepción. Ya vivimos un 2007 y hemos tenido muchos más cambios que a veces no somos tan perceptivos a ellos, pero sin duda hay que poner muchísima atención. Subsecretario, bienvenido. ¿Qué tal, Marlene? Buenas noches. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Pues hablamos de cambio climático justamente. Así es, el cambio climático es sin duda hoy el reto ambiental más importante que tiene la humanidad, es de primerísimo orden a nivel mundial. Tan es así que la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas año con año se reúnen desde 1972 a tocar este tema, ¿no?, de cambio climático, y en el 2015 es cuando, como un breve antecedente, se llega por primera vez a un acuerdo donde la mayoría de los países tienen un acuerdo sobre qué hacer sobre el cambio climático, el Acuerdo de París, y Tabasco no estamos ajenos a todo esto que está pasando en el orden mundial. México fue el segundo país en suscribir, de todos los países que suscribieron estos acuerdos. México fue, después de Reino Unido, el siguiente en decir: yo sí le entro, yo me comprometo con esto. Y bueno, la política nacional de México ante el cambio climático es importante, tiene compromisos internacionales, y Tabasco no es la excepción. Estamos haciendo lo propio con la vinculación con el gobierno federal y con otras entidades internacionales para hacer nuestra tarea desde lo local, como un estado que, como todos sabemos, Marlene, lo acabas de mencionar, somos especialmente vulnerables ante estos efectos. Secretario Ricardo Fitz, al arranque de la administración del gobernador Arturo Núñez, uno de los puntos que llamó la atención en la estructura de gobierno fue que se modificó y se agregó el tema de energía en la Secretaría, que tú presides como un acto innovador. ¿Por qué no nos comentas un poco de esto? ¿Qué tanto vino a aportar al Estado, un Estado, decíamos, energético, ¿no? Bueno, era una necesidad realmente, porque por lo que acabas de comentar, porque la característica del Estado es un gran productor de energía, no solamente de fósil, sino también el potencial que se tiene de energías renovables es, a futuro va a ser una actividad muy importante aquí en el Estado, económica y socialmente. Y efectivamente fue una aportación del licenciado Núñez en el periodo electo. Él visualizó esta situación, y bueno, una de las ventajas de tener un jefe tan demandante es eso. Pues él dice, bueno, le manifestamos: nos preocupa esto. Pues, bueno, no se preocupen, ocúpense. Y se diseñó la reforma para hacer, digamos, agregar el tema energético. Primero fue como una dirección general, y bueno, hoy Carlos ocupa la subsecretaría. Precisamente la tendencia es hacia evolucionar a una subsecretaría de Energía y Cambio Climático. Y eso están en el proceso. Ahorita la subsecretaría, como lo mencionaba Marlene, se llama Secretaría de Energía y Fomento a la Política Ambiental. El subsecretario va a ese tránsito, ser una subsecretaría de Energía y Cambio Climático, que son dos temas fundamentales. Es correcto, subir estos dos temas ya en el centro desde el nombre de la propia secretaría, pero además con las funciones y atribuciones que correspondan, para abordar estos temas de especial relevancia, ¿no? Y además Tabasco es susceptible, y digo, es un potencial importante el que tiene en la utilización
y en la migración justamente a estas energías verdes, energías renovables. Tenemos pues energía solar que debe o puede ser aprovechada de manera importante. ¿Qué se va a hacer? Es correcto. Comentar que desde hace un par de años el gobierno del estado, a través de una compañía consultora de mucho prestigio, hicimos un estudio para identificar el potencial de energías renovables en el estado de Tabasco, con la intención de tener un primer acercamiento formal a cuál sería nuestro potencial al desarrollo de estas energías y atraer inversiones en ese sentido. Tabasco es una mezcla muy importante, muy rica de prácticamente todos los recursos renovables, solar, eólico, biomasa, todo lo que vemos verde. El Tabasco verde no es más que biomasa que en sus diferentes modalidades puede ser aprovechada para producir energía, y por supuesto la hidráulica. Eso que a veces nos afecta, el agua también puede ser un factor muy importante para generar energía localmente, dado que por Tabasco fluye una tercera parte del agua del país, ¿no? Secretario, hemos visto en los últimos meses, a raíz de la reforma energética, cómo se han abierto oportunidades de inversión para el Estado, de la llegada de nuevas empresas, no solamente en el tema de hidrocarburos, sino también en estas que comenta el subsecretario, en el de otras energías, las energías limpias. Y hay otra oportunidad que ha valorado la dependencia que tú diriges, que es el ahorro de la energía. Estos dos temas, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, respecto del ahorro, tenemos un programa de eficiencia energética que busca precisamente que el gobierno, en sus diferentes oficinas, sea más eficiente en el consumo. Es decir, que no que deje de hacer lo que tiene que hacer, sino que lo haga, pero de manera más eficiente, que ahorre el consumo y por tanto se abata tanto la emisión de contaminantes a la atmósfera como la facturación, lo que se paga por la energía eléctrica. Eso se está logrando concientizando, haciendo talleres con los funcionarios públicos, con los servidores públicos de todos los niveles, tanto del Estado como de los municipios. Ahí hemos estado haciendo muchas actividades. ¿Se ha logrado abatir un poco el consumo? Sin duda, sí. De hecho, el año pasado se ahorraron 10 millones de pesos, más o menos, de facturación. Pero se puede ahorrar mucho más en cuanto seamos más eficientes. Ese sería el reto, ¿no? Y además, muchos ayuntamientos han tenido problemas de pagos precisamente por el alto costo, y ese es un problema en el que hay que incidir, subsecretario. Claro, importante mencionar, como mencionaba ahorita el secretario, cuál es la liga entre la energía y el tema del cambio climático. Alrededor de 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo que producen esta condición del cambio climático, de la elevación de la temperatura, se produce por la generación y uso de la energía. Es por ello que por cada kilowatt hora de energía eléctrica o litro de combustible que utilicemos estaremos emitiendo menos emisiones y estemos contribuyendo en ese sentido. Menos contaminantes. También tiene que ver con un cambio tecnológico. Sí. Es decir, por ejemplo, este año, con la gestión de gobernador, se invirtieron 62.800.000 pesos precisamente en la adquisición de luminarias. O sea, se sustituyen lámparas convencionales por luminarias LEDs. ¿Que se instalaron en dónde? Básicamente fue Paraíso, Jonuta y Centro. Perdón, Cárdenas, Paraíso y Jonuta este año. Que mejoran la luz, mejoran justamente el costo de la energía eléctrica, es mucho más eficiente. Y abaten el consumo y las emisiones. Hay otro punto, ustedes recibieron un premio el pasado septiembre que tiene que ver con la eficiencia energética. ¿Nos comentan de ello, por favor? Sí, el pasado 6 de septiembre la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, GIZ, en México, entregaron un reconocimiento al gobierno del Estado, no un premio, fue un reconocimiento por la participación en el programa piloto de la implementación de sistemas de gestión de la energía en edificios de la administración pública. Resaltar que este es un esfuerzo que hizo la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, con GIZ, para la Administración Pública Federal, y nada más 2 estados participamos y Tabasco uno de ellos, como estados fuera del gobierno federal, y participamos en todo este programa con piloto para adquirir estos conocimientos y estas metodologías de sistemas de gestión de la energía que nos permitan en la administración pública tener mejores condiciones de uso racional de este recurso, ¿no?
Y también como, digamos, parte de este esfuerzo, con el apoyo de la Agencia Danesa de Energía, se modificó el reglamento de construcción, por lo pronto, del Ayuntamiento de Centro, pero la idea es ir evolucionando hacia el resto de los municipios, con el objetivo de que nuestro reglamento facilite la construcción, digamos, de diseños, lo que llaman bioclimáticos, diseños de construcción que sean ahorradores de energía, que se consuma menos energía. Muy bien, subsecretario Carlos Francisco Reyes, secretario Ricardo Fitz, en el marco de la reforma energética, en este tema que es tan importante, la llegada de empresas que han ganado licitaciones en las diversas rondas petroleras, ustedes, la Secretaría va a seguramente seguir avanzando en la reglamentación, en la instrumentación de todo esto. En el momento que estamos, a 5 años de avanzar esta administración, ¿cuáles son los temas que ustedes están viendo que les preocupan y a dónde debe de avanzar en los próximos meses y en los próximos años esta Secretaría, que deseamos una Secretaría estratégica en el tema energético? Bueno, yo quisiera resaltar primero que todo que, digamos, sí va a llegar inversión, pero es importante decirlo con responsabilidad. La inversión va a llegar de manera paulatina, gradual, digamos, a lo largo de los próximos 4 o 5 años para que entren en operación los campos petroleros que se acaban de licitar, porque tienen todo un proceso. La metodología, digamos, por ahora van a entrar en etapa de exploración o de reactivación de pozos. Claro. Y la producción se va a ver realmente en 4 o 5 años. La inversión sí va a ser muy importante, pero esa inversión para que aterrice en el Estado, para que tenga un efecto positivo en el Estado, también es importante que la sociedad, la iniciativa privada del Estado, esté a la altura para ofertar bienes y servicios de calidad para esa industria. Adelante. Es decir, perdón, Víctor, ¿hacia qué tiene que transitar la sociedad? Estábamos en un aspecto como muy básico. ¿Qué tenemos o en qué nivel tenemos que estar para estar preparados justamente y recibir esta inversión? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos? Bueno, de entrada, afortunadamente tenemos, de hecho es realmente nuevo, un programa que vamos a llevar en conjunto con la Secretaría de Economía Federal para formar recursos humanos para la industria. Eso es muy importante porque, digamos, es la base de todo. O sea, profesionalizar. Así es, que los egresados recién egresados de las universidades locales puedan tener las competencias y las habilidades para estar a la altura de los servicios que se requieren. Esa es la principal base. El recurso humano es el más escaso y el más difícil de obtener. Y a partir de ahí, ya cuando haya recursos humanos capacitados, será más fácil que las empresas lleguen a invertir en Tabasco. Secretario, ¿algún comentario? Sí, también en adición a lo que comenta el secretario, además de los recursos humanos, es importante que como tabasqueños ofertemos servicios tecnológicos y de mayor especialización. La oportunidad está abierta, la reforma energética marca un mínimo de contenido nacional, le llaman, un porcentaje de contenido nacional que va a obligar a todas las compañías a tener contratación de bienes y servicios y contratación de personal mexicano, ¿no? Local. Pero mexicano para empezar, pero para que sea tabasqueño tenemos que hacer la tarea como sociedad también, ¿no? Hablar el idioma extranjero, cualquiera que sea, bueno, el principal inglés, ¿no? Es una industria muy internacional. Muy sí. internacional, pero hay cuestiones que tienen que ver con la exploración y que tienen que estar capacitados, no sé, geofísicos. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que podrían estar viendo y que están pensando los chicos? Bueno, yo me voy a subir al segundo boom petrolero, pero ¿qué estudio? Bueno, en esta etapa que está ya por arrancar, básicamente serían estudios de sísmica y de exploración. Pero eso ya, digamos, son los próximos 4 o 5 años. Sí. Así es. Tenemos aquí una pregunta de Berto Pedro, del municipio de Centro. Menciona que si sancionan a las empresas particulares o instituciones de gobierno que no acatan las normas correspondientes que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, ¿ustedes son sancionadoras? En algunos casos sí, en otros son de entidades federales. Depende de la situación. ¿En qué casos ustedes sí actúan? Bueno, por ejemplo, si hay un relleno mayor a 1000 metros cuadrados, sí nos corresponde a nosotros. Si es menor, le corresponde al ayuntamiento. Varía. Pero sí, siempre se actúa de manera concertada, pues. Un ejemplo es la Laguna de las Ilusiones que comentamos hace un momento. Se hacen inspecciones en conjunto participa Profepa, Conapesca, Zagarpa, Ayuntamiento, Cernapán, Semarnat. Son operativos conjuntos. Colaborativo. Así es. Antes de entrar ya en la etapa secretario y subsecretario de las conclusiones, 2 temas importantes para terminar esto de la reforma y la participación que tiene la Secretaría
de energía en estos asuntos, la intermediación en las comunidades, este tema va a ir creciendo seguramente. ¿Qué tanto ustedes van a participar? Y por ahí a lo largo de este año escuchamos en diferentes participaciones que tuvieron ustedes de hablar de las energías renovables. ¿Dónde tiene Tabasco? ¿Dónde ven ustedes camino a Tabasco para sacarle igual o más provecho que el de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, en el caso de la intermediación con las comunidades, realmente es la función primordial de la Secretaría. Sí. Pero quiero puntualizar, con Pemex tenemos un acuerdo marco firmado como gobierno del Estado que obliga a las partes, a Pemex a aportar algunas cosas al Estado y al Estado a coadyuvar con la relación con las comunidades. En el caso de las empresas privadas que están entrando de las rondas 1 en adelante, todavía no existe ese marco normativo, está en construcción. Hemos tenido pláticas de mucho nivel con la Secretaría de Energía, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. O sea, sí se está haciendo esa tarea, pero va a llevar un tiempo. Eso, todos estamos aprendiendo, esa es la realidad. Pero las reglas del juego sin duda van a cambiar. Ya no va a ser aquella práctica de que no me conviene como poblador y voy a cerrar este acceso. Es que de hecho la reforma incluye componentes como por ejemplo la participación de los tenedores de la tierra, sean propietarios o comuneros o ejidatarios, donde están los campos que se licitaron. Van a entrar ahora, como parte de sus beneficios, van a tener parte de la renta petrolera, que le llaman, de la utilidad, pues, digamos. Secretario, pues estamos ya terminando. Un comentario final, una conclusión para nuestra audiencia. Aprovechando la última pregunta, ¿no? Sí. El potencial de renovables. Aquí tenemos en el Estado condiciones inmejorables para producción de biomasa. Probablemente la biomasa sea la gran apuesta futura. Biomasa y mini hidro serían, no tanto la solar. Hay condiciones para solar en el norte del país que están mejores que nosotros. Pero en biomasa tenemos condiciones ideales de precipitación pluvial y de fotoperiodo. Entonces, a futuro, por ahí va a estar la oportunidad de nosotros, ¿no? Así es. Le agradecemos mucho al secretario Ricardo Fitz Mendoza que nos haya acompañado esta noche. Muchísimas gracias. También al subsecretario Carlos Francisco Reyes Abreu, subsecretario de Fomento a la Política Ambiental. Muchísimas gracias. Buenas noches. Víctor Ortiz, gracias. Gracias. Mi nombre es Marlene Escandón. Lo esperamos en una emisión más de Tabasco en la Ruta, mañana en punto de las 8 de la noche. Pásela bien. Muy buenas noches.